Capítulo 271. La varita del páramo. Viola miró el cerdo dompo todavía humeante. Cogió un trozo de carne suculenta y se lo llevó a la boca. La carne se derritió en su lengua, combinada con su rico sabor, instantáneamente derritió el corazón de Viola. Es tan delicioso. Viola nunca antes había probado esa comida y no pudo evitar exclamar. Al ver a la digna reina de la tribu Cui reaccionar así, David no pudo evitar sacudir la cabeza y reírse. Al mismo tiempo, la atención de David se centró en el plato de carne exótica que tenía delante. Se preguntó si podría extraer algo de estas carnes exóticas semicocidas. Entonces, colocó suavemente su palma sobre ellos y concentró su mente. Timbre, felicitaciones al anfitrión por extraer con éxito un rastro de Beast Soul. La notificación de éxito del sistema sorprendió a David. Simplemente lo estaba probando, sin esperar extraer algo de estas carnes exóticas semicocidas. Pero que era un alma de bestia, David lo pensó y el sistema proporcionó una explicación emoticono cara triste, timbre. Beast Soul es un recurso en Wasteland World. Puede mejorar el cuerpo físico de bestias exóticas y desbloquear su potencial latente. Una gran cantidad de Beast Souls puede permitir que las bestias exóticas superen sus niveles innatos y se conviertan en bestias exóticas del nivel Asura. Las bestias exóticas de nivel Asura se dividen en 10 rangos y cada rango requiere una cantidad diferente de almas de bestias. David asintió para sus adentros y pensó, me pregunto si Beast Souls tendría algún efecto en Cola y Little Black. La respuesta del sistema indicó que lo harían. Esto excitó un poco a David. De esta manera, Little Black y Cola podrían atravesar los niveles innatos de las bestias exóticas post-apocalípticas y convertirse en bestias exóticas del nivel Asura. Independientemente de si era para el equipo de Embers o para él mismo, esta era una opción favorable. Por lo tanto, David tenía la intención de aprovechar esta oportunidad y extraer más almas de bestias. Colocó su palma sobre la carne exótica frente a Viola. Timbre, felicitaciones al anfitrión por extraer 5 hebras de Beast Soul. Viola estaba profundamente absorta en su cerdo dompo y no prestó atención a las acciones de David. David le preguntó, ¿dónde suele sacrificar y cocinar estas bestias exóticas? Viola levantó la cabeza y respondió distraídamente que se hacía en la cocina más interna de la cueva. Luego continuó saboreando su comida. Al observar a una mujer que no oponía resistencia al cerdo dompo, David se levantó y caminó directamente a la cocina. En el interior, encontró varias carnes exóticas colgadas e incluso algunos cocodrilos mutados encerrados en jaulas, mirando ferozmente a David. David no pudo evitar sonreír. Estos trozos de carne claramente no eran carnes exóticas, eran Cola y Little Black, los suplementos para las bestias exóticas de nivel Asura dentro de la ciudad. Al acercarse a un trozo de carne exótica, David activó continuamente su capacidad de extracción. Timbre, felicitaciones al anfitrión por extraer una hebra de alma de bestia. Timbre, felicitaciones al anfitrión por extraer 3 hebras de Beast Soul. Timbre, felicitaciones al anfitrión por extraer 10 hebras de Beast Soul. Las notificaciones de éxito del sistema seguían sonando en los oídos de David. En poco tiempo, David había extraído todas las almas de las bestias de la carne exótica. Luego desvió su mirada hacia los 2 cocodrilos mutados. A diferencia de otras bestias exóticas, estos cocodrilos eran extremadamente masivos y emitían un aura mucho más fuerte. Era obvio que no eran bestias exóticas de nivel ordinario. En el momento en que David entró, los cocodrilos mutados lo estaban mirando, tratándolo como a un miembro de la tribu Cui que los había capturado. Mostraron un comportamiento feroz. David extendió su palma hacia uno de ellos. Timbre, felicitaciones al anfitrión por extraer un fragmento de la varita del yermo. ¿La varita del yermo? Al escuchar este nombre desconocido, David se detuvo por un momento. Entonces vio aparecer un fragmento brillante en su palma. David lo examinó cuidadosamente y descubrió que era una pieza increíblemente suave, como si albergara algún tipo de poder en su interior. Sostenerlo le dio una sensación de pesadez. ¿La varita del yermo? Al escuchar este nombre desconocido, David se detuvo por un momento y luego vio aparecer un fragmento brillante en su palma. David lo examinó cuidadosamente y descubrió que era una pieza increíblemente suave, como si albergara algún tipo de poder en su interior.
Sostenerlo le dio una sensación de pesadez. La varita del páramo revela los secretos del páramo, supera todo en el páramo. Se pueden cambiar 100 fragmentos por la varita del yermo. 2 líneas de texto traslúcido aparecieron ante los ojos de David. Fue entonces cuando entendió que la llamada la varita del yermo debía ser un tesoro dentro del mundo post-apocalíptico. Podría revelar algunos de los secretos del mundo y controlar todas las cosas. Incluso podría ser más poderoso que el corazón de los Zerg del que habló el anciano. David colocó el fragmento en el almacén de su sistema y luego extrajo otro fragmento de la varita del yermo del otro cocodrilo mutado. Después de completar todo esto, David regresó donde estaban los demás. En ese momento, Viola también había terminado de devorar una porción del cerdo dompo. Miró a David cuando salió, con los ojos fijos en él, como si una porción no la hubiera satisfecho. Pero como reina de la tribu Kui, bajó la cabeza avergonzada. Este sentimiento la sorprendió, nunca pensó que mostraría tal comportamiento frente a un humano. David no prestó atención a la extraña expresión de Viola y simplemente regresó a su asiento, a pesar de que el almacén de su sistema estaba abastecido con abundante carne de cerdo dompo. David sabía que la anticipación podía hacer que alguien lo diera todo voluntariamente. Tenía la intención de usar el nivel de la base y esta pequeña porción de cerdo dompo para hacer que Viola se sometiera por completo. Después de un tiempo, Viola recuperó su habitual comportamiento noble. Sin embargo, su mirada hacia David todavía tenía una pizca de anticipación. A continuación, llévame a buscar esos monstruos zombies, le dijo David a Viola después de consumir una fruta genética para recuperar su resistencia. Viola asintió y también expresó su pregunta interior. La fuerza de las bestias exóticas aquí es formidable. Incluso algunas de alto nivel, nosotros, los miembros de la tribu Kui, las evitaríamos. ¿Por qué las buscas personalmente? Viola estaba genuinamente desconcertada por las intenciones de David. David, en respuesta, sonrió con indiferencia y respondió casualmente, solo estoy cazando. No tenía intención de revelarle a Viola sus verdaderos pensamientos o el propósito de su llegada al mundo post-apocalíptico. Cazar. ¿Estás tratando a esas feroces bestias exóticas como presas? Viola abrió mucho los ojos con incredulidad, ya que nunca antes había escuchado tal concepto. Luego, David se levantó y miró al cielo afuera. Si no nos vamos pronto, es posible que tenga que recuperar la base. Viola se levantó rápidamente y no dijo una palabra más. No quería que la base que acababa de adquirir se le escapara. Acompañada por algunos de sus subordinados, condujo a David al páramo. Actualmente, el mundo baldío no tenía fronteras claras, e incluso Viola no estaba segura de dónde estaban sus límites. Sin embargo, se dividió en 3 regiones. Al este de donde se encontraba Viola estaba el área ocupada por la tribu Kui llamada Tierra Kui, y al oeste estaba la fortaleza de los Zerg, conocida como el Nido del Yermo. Al sur había un área donde residía una fuerza desconocida, conocida como la Ciudad Oscura. Además de los nombres, Viola no tenía ninguna otra información al respecto. Después de compartir esta información con David, decidió cazar dentro de la Tierra Kui por ahora. Explorar las otras 2 áreas podría esperar hasta más tarde, y también tenía un ojo puesto en la Ciudad Oscura. Capítulo 272. La pitón de las 7 toxinas. Al salir del valle, David siguió a Viola hasta el borde de un bosque. Viola se detuvo y señaló el bosque, diciendo, este bosque es el bosque de la vista de las bestias. Alberga varios niveles de bestias exóticas, muchas de las cuales son feroces e incluso poseen una inteligencia mejorada. Mientras Viola hablaba, un atisbo de seriedad cruzó por su rostro y los miembros de la tribu Kui detrás de ella no pudieron evitar tragar saliva con nerviosismo. Sus miradas hacia el bosque estaban llenas de aprensión, lo que indicaba que conocían bien los horrores que había dentro. David observó el bosque, donde una gran cantidad de aura negra se elevaba hacia el cielo, entremezclada con una fuerte energía malévola. David se dio cuenta de que estaba en el lugar correcto, solo las bestias exóticas que había allí podían representar un desafío para él. No importa cuán intimidantes fueran las palabras de Viola, la expresión de David se mantuvo sin cambios. Viola, que observaba atentamente sus reacciones, esperaba detectar un atisbo de nerviosismo, pero para su decepción, el rostro de David no revelaba nada más que tranquilidad y relajación. La admiración de Viola por David se hizo más fuerte.
Incluso para ella, la reina de la tribu Kui, aventurarse en este bosque requería una cuidadosa consideración. Normalmente, no se atrevían a cazar aquí, incluso una bestia exótica al azar en este bosque superaría a todas las demás bestias exóticas en su apariencia. Por eso, entre la tribu Kui, este bosque tenía otro nombre, Bosque de la Muerte. ¿Vas a entrar?, preguntó Viola tentativamente, aunque encontró la pregunta algo innecesaria. Pero David asintió con decisión. Sabía que no se trataba solo de cazar, él estaba aquí para ganarse el pronúcleo. Si un cocodrilo mutado de alto nivel pudiera producir un fragmento de la varita del yermo, entonces ¿qué tesoros podrían extraerse de las aterradoras bestias exóticas que se encuentran aquí? Sin dudarlo, David se adentró en el bosque. Al ver sus acciones, Viola apretó los dientes y hizo lo mismo. Los otros miembros de la tribu Kui agarraron con fuerza sus cuchillos de acero, con sus rostros llenos de miedo, siguiéndolos detrás. Justo cuando entraron al bosque, un rugido aterrador que sacudió los cielos y la tierra resonó en sus oídos. Tigre alado morado y dorado. Viola se quedó paralizada al escuchar el sonido y los miembros de la tribu Kui detrás de ella comenzaron a temblar. Es solo el sonido de una bestia. ¿A qué hay que temer? David lanzó una mirada a los asustados miembros de la tribu. Viola se calmó, manifestando un abanico de hierro hueco exquisitamente forjado en su mano. Examinando cautelosamente los alrededores, David la reconoció como su arma. El tigre alado púrpura dorado es la bestia exótica más feroz reconocida en el mundo baldío. A diferencia de las bestias exóticas normales, ha mutado con inteligencia e incluso le han crecido alas. Una vez que lanza un ataque, todos los enemigos se convierten en alimento a sus ojos. Y, he luchado contra eso antes, si no fuera por la ventaja del terreno, probablemente no habría sobrevivido hasta ahora. La expresión de Viola tenía un toque de vergüenza. Su fuerza como reina de la tribu Kui era innegable. Sin embargo, aún así, ella no era rival para el tigre alado púrpura dorado, que decía mucho sobre su aterrador poder. Deberíamos buscar otro lugar. Viola empezó a arrepentirse de haber traído a David aquí. No es necesario. Quiero ver de qué se trata tanto revuelo. El rostro de David permaneció sin cambios mientras seguía adelante. Pero Viola quería decir más, pero David aceleró el paso. Por la base, por la deliciosa carne, nos arriesgamos. Impotente, Viola saltó hacia adelante para alcanzarla y ordenó a algunos de sus subordinados que se quedaran atrás. De lo contrario, incluso si entraran, la muerte aún les aguardaría. La velocidad de David fue asombrosa. En poco tiempo, había volado varios cientos de metros por delante, y Viola apenas lograba seguirle el ritmo. Justo cuando tocó el suelo, apareció ante ellos una serpiente de unos 10 metros de largo con escamas de colores. Esta es la pitón de las 7 toxinas. Ataca con veneno y es increíblemente rápida, explicó Viola mientras también veía a la serpiente. David asintió, observando la pitón arcoíris de 7 toxinas. Su presencia pareció excitar mucho a la serpiente. Giró violentamente su cuerpo, levantó la lengua en alto, siseó repetidamente y escupió veneno de serpiente carmesí de su boca. Con una leve sonrisa, David levantó la mano y la apuntó, pronunciando suavemente, corroe. Siguió un sonido penetrante y una columna de humo blanco surgió de un punto del cuerpo de la serpiente. Dentro del humo flotaba un olor a carbonizado. La pitón de las 7 toxinas parecía haber sido golpeada en un punto vulnerable. Su cuerpo convulsionó y rodó por el suelo en agonía. David no le dio oportunidad de recuperarse. Abrió una grieta espacial, empuñó la espada espacial y apareció instantáneamente a su lado. La hoja cortó la cabeza de la pitón, emitiendo un leve sonido de carne al cortarse. Habiendo usado tanto la grieta espacial como las Space Blades simultáneamente, el ataque de David causó un 80% de daño crítico y el efecto de una lesión súper grave. La pitón de las 7 toxinas dejó de convulsionar y su enorme cabeza cayó lentamente al suelo. La sangre brotó como una fuente. Desde la aparición de la pitón de las 7 toxinas hasta su muerte a manos de David, todo el proceso tomó menos de 2 minutos. Incluso en esos 2 minutos, Viola solo vio a David levantar la mano una vez y blandir la espada una vez. Aparte de eso, no hubo otros movimientos.
Al ver la pitón arcoíris de 7 toxinas muerta a los pies de David, Viola respiró hondo. Había sido testigo de las proezas de la pitón de las 7 toxinas, sus ataques eran implacables y su potente veneno letal. Cualquier contacto con él significaría una muerte segura. Sin embargo, una bestia exótica tan formidable, frente a David, ni siquiera había logrado lanzar un ataque antes de convertirse en cadáver. Esto hizo que Viola entendiera por qué la expresión de David no había cambiado cuando se enteró de los horrores del bosque Beastside. En este humano, vio fuerza, un poder que lo aplastaba todo y lo trascendía todo. ¿Eso es todo? David miró a Viola, Viola sonrió torpemente, sin saber qué decir. Timbre, felicitaciones al anfitrión por matar a la pitón de 7 toxinas y obtener un pronúcleo avanzado. Timbre, felicitaciones al anfitrión por desencadenar un golpe crítico 100 veces mayor y obtener 100 pronúcleos avanzados. La voz del sistema sonó en los oídos de David. De hecho, al ser una criatura del bosque, esta pitón de 7 toxinas produjo pronúcleos avanzados. David asintió para sí mismo. Luego colocó su palma sobre el cadáver de la pitón para extraer algo. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por extraer un frasco de veneno, veneno para sellar la garganta. Este veneno puede causar la muerte a enemigos por debajo del nivel 12 en 3 minutos. Después de arrojar el frasco de veneno llamado Throat Sealing Venom al almacenamiento del sistema, David se levantó. Rugido. Un rugido violento resonó de nuevo, aún más cerca esta vez y más fuerte. Viola agarró con fuerza su abanico de hierro y se paró junto a David. En el momento siguiente, una aura aterradora se precipitó hacia ellos. Capítulo 273. ¿Alguna vez has comido carne de tigre? Viola inmediatamente se cubrió detrás de David. Esta aura era algo que no podía soportar en absoluto. David miró hacia adelante y vio cómo las hojas crujían. De repente, comenzó a soplar un fuerte viento que sacudió vigorosamente varios árboles. Las hojas caían continuamente. Este es definitivamente el tigre alado púrpura dorado. Viola frunció el ceño y le dijo a David. Justo mientras hablaba, una cabeza de tigre del tamaño de una locomotora emergió repentinamente del bosque. Luego avanzó lentamente y un cuerpo de unos 5 metros de largo apareció ante ellos. Su enorme y poderosa cola parecía un látigo de acero, y todo su cuerpo era de un color púrpura dorado. Lo que fue aún más impactante fue el hecho de que tenía un par de alas doradas en su espalda. Rugido. El tigre alado púrpura dorado dejó escapar un rugido enojado hacia David. El sonido fue tan fuerte que el cuerpo de la pitón de los 7 venenos que yacía en el suelo explotó instantáneamente, la carne y la sangre volaron y las piedras circundantes se convirtieron en polvo en el suelo. No está mal, bastante poderoso, dijo David con interés mientras miraba al tigre alado púrpura dorado. Su mirada hacia él estaba llena de significado. Este tipo de bestia mutante era algo que nunca antes había visto en el mundo post-apocalíptico. Su fuerza incluso superó a algunos zombis de nivel superior del apocalipsis. Sin embargo, a pesar de esto, David mantuvo la compostura. Había venido aquí para cazar mutantes, y ahora que finalmente encontró uno poderoso, su deseo de luchar se había encendido. Pero Viola, detrás de él, miraba a David como si fuera un monstruo. El tigre con alas de oro púrpura y la pitón de 7 venenos no están en la misma liga, su fuerza supera con creces a la de la pitón. Junto con sus alas, es una élite entre los mutantes, capaz de masacrar a todos los enemigos. Viola continuó brindando información sobre el tigre alado púrpura dorado, tratando de hacerlo sentir miedo. Ahora, aunque el tigre no estaba completamente enfurecido, aún podrían tener una oportunidad de escapar. Si esperaran hasta que fuera provocado por completo, no habría salida. ¿Añadir alas al tigre? ¿Una élite entre los mutantes? Estoy aquí para matar élites. David ignoró las palabras de Viola, dio un paso adelante y continuó mirando al tigre alado dorado púrpura. Tú. Viola quería decir algo más, pero el tigre alado dorado púrpura en el lado opuesto rugió de nuevo. Esta vez, el rugido transmitía una ira evidente, e incluso el color púrpura dorado de su cuerpo comenzó a volverse más vibrante.
Agitó levemente sus alas y los árboles de ambos lados se rompieron como si hubieran sido golpeados por una pequeña tormenta, rompiéndose con un crujido. Los grandes ojos del tigre alado púrpura dorado, del tamaño de bombillas, emitieron un brillo púrpura, mirando a David con una intención asesina. A juzgar por su apariencia exterior, su fuerza era suficiente para matar fácilmente a todos los mutantes. Los mutantes con este nivel de fuerza, como el tigre alado púrpura dorado, solo ocupan el quinto lugar en el bosque mutante, suspiró Viola. Ella entendió que David no abandonaría este lugar sin importar nada. Una batalla era inevitable. Inicialmente quería que David abandonara este lugar independientemente de sus intenciones. Sin embargo, la idea de la base parcialmente construida y la suculenta y tierna carne de cerdo Dompo la hizo cambiar de opinión. Al final, Viola decidió quedarse. En ese momento, admitió que estaba firmemente en el poder de David. Al escuchar las palabras de Viola, la emoción surgió dentro de David. ¿No le proporcionaba esto una fuente continua de oportunidades? Entonces se dio vuelta y le preguntó a Viola, ¿alguna vez has comido carne de tigre? Viola estuvo momentáneamente confundida, sin estar segura de lo que David quería transmitir. Luego, vio a David soltar una ligera risa, su figura parpadeó y corrió hacia el tigre alado púrpura dorado. Viola se alarmó mucho. Sabía que David iba a luchar contra esta criatura hoy, pero no podía iniciar un ataque. Si realmente provocara al tigre alado púrpura y dorado, las consecuencias serían inimaginables. Entonces, solo podía quedarse a un lado, observando nerviosamente los movimientos de David, en un abrir y cerrar de ojos. David creó una imagen residual en el vacío y rápidamente se acercó al tigre alado púrpura dorado. Sin dudarlo, levantó el cuchillo corto de aleación que tenía en la mano y lo empujó hacia la cabeza del tigre. Ese tigre alado púrpura dorado de hecho no era un mutante fácil de tratar. Cuando David cargó hacia él, su reacción fue increíblemente rápida. Levantó su pata, que era tan grande como un plato, y la dirigió hacia la cabeza de David. Esto asombró a David por su rápida respuesta. Sin embargo, no mostró signos de retroceder. Giró la hoja del cuchillo corto de aleación que tenía en la mano y pasó de apuñalar a cortar, apuntando a la garra del tigre. La hoja de aleación chocó contra la pata del tigre, produciendo una serie de chispas. El pelaje del tigre alado púrpura dorado se erizó y sus ojos se agitaron más. No esperaba que un simple humano iniciara un ataque contra él. Antes de que David aterrizara, el tigre levantó sus patas traseras y cargó hacia él. Con su peso de 700 a 800 kilogramos, era como una pequeña colina que intentaba aplastar a David en pedazos. Al mismo tiempo, su cola se giró hacia la cabeza de David y la inmensa fuerza hizo que el aire en los alrededores se compactara. Si su cola lo golpeara, probablemente lo dejaría gravemente herido. Ten cuidado. Viola se quedó quieta, gritando nerviosamente. Aunque no conocía a David desde hacía mucho tiempo, sus actuaciones pasadas ya la habían impresionado. Al ver a David en una situación peligrosa, naturalmente quiso ayudar. Desafortunadamente, la fuerza de Viola era inadecuada en comparación con la del tigre alado púrpura dorado. Incluso si ella interviniera, solo podría ofrecer una ligera resistencia. Además, la fuerza del tigre enfurecido había aumentado y su agresión era abrumadora. Todo lo que pudo hacer fue quedarse allí y recordarle a David que tuviera cuidado. Sin necesitar el recordatorio de Viola, David vio al tigre alado púrpura dorado cargando y su cola, que parecía un látigo de acero. En lugar de entrar en pánico, los ojos de David mostraban una leve sonrisa. En el aire, abrió con calma una grieta espacial e inmediatamente desapareció de la vista del tigre. Este evadió su ataque por completo. Auge. El enorme cuerpo del tigre alado púrpura dorado aterrizó en el suelo, creando un profundo cráter tras el impacto. Rugiendo enojado, el tigre buscó la presencia de David. Mientras tanto, David emergió lentamente de donde había desaparecido. Al ver a David ileso, Viola finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Sin embargo, antes de que pudiera recuperar el aliento, el tigre alado púrpura dorado saltó una vez más. Giró su pata hacia la cara de David, revelando 4 garras afiladas cada una de unos 10 centímetros de largo, brillando con una luz escalofriante. Parecía decidido a hacer que David pagara un precio.
Ya que quieres enfrentarme de frente, intentémoslo. David apretó el puño y avanzó hacia el tigre alado púrpura dorado. Luego, comenzó a correr, con el puño derecho fuertemente cerrado, lo que provocó que el flujo de aire alrededor de su puño se volviera caótico, formando una poderosa onda de choque. Capítulo 274. No te detengas ahora. La colisión entre el puño de David y la pata del tigre alado morado y dorado generó una oleada de flujo de aire, lo que provocó que los árboles cercanos se derrumbaran y resonara un estallido sónico. Había que admitir que la defensa del tigre era bastante sólida. Después de que el puñetazo de David lo hizo retroceder un par de pasos, el tigre se estabilizó y cargó hacia adelante una vez más. Esta vez, su impulso fue incluso más fuerte que antes, como si estuviera evolucionando para volverse más fuerte ante los desafíos. David continuó intercambiando golpes con él, un golpe tras otro dirigido al tigre alado púrpura dorado, intentando romper sus defensas físicas con sus puños. El tigre, por otro lado, seguía retorciendo su cuerpo en un intento de esquivar los ataques de David. Sin embargo, justo cuando David lanzó otro golpe, el tigre alado púrpura y dorado de repente giró su cuerpo y su cola cortó el aire, dirigiéndose hacia la cabeza de David. Intentando el mismo truco otra vez. David murmuró cuando la cola se acercó peligrosamente. En ese mismo momento, rápidamente extendió su mano, agarrando decisivamente la cola. El pelaje de la cola se erizaba como agujas de acero, pero con la protección de su capa defensiva dorada, las agujas no podían dañarlo. Agarrando firmemente la cola, David ejerció un poco de fuerza y luego levantó la cola del tigre alado dorado púrpura, levantando sus varios cientos de kilogramos de peso sin esfuerzo. Después de darle 2 vueltas, David arrojó la cola con ambas manos. Impulsado por la inercia, el tigre alado púrpura dorado fue lanzado a unos 20 o 30 metros de distancia, estrellándose pesadamente contra el suelo y derribando docenas de árboles altísimos a lo largo del camino. Al ver esta escena, Viola se quedó estupefacta, respirando profundamente involuntariamente. Ella había pensado que, a lo sumo, David estaría igualado con el tigre alado púrpura dorado, pero ¿quién podría haber anticipado que lo arrojaría como un saco de arena? E incluso tuvo tiempo de sonreírle. Viola miró a David con incredulidad, como si en comparación con el tigre alado púrpura y dorado, él fuera el más aterrador. Después de todo, este tigre pesaba entre 700 y 800 kilogramos, e incluso alcanzaba 1 tonelada. Este peso era una brecha insuperable para otros Esper en el mundo baldío. Junto con los repetidos ataques del tigre alado púrpura dorado, David también había gastado bastante energía. Sin embargo, incluso en estas circunstancias, David todavía tenía la fuerza absoluta para ejecutar una excursión de corto alcance sobre el tigre. Viola de repente sintió que sus palabras anteriores podrían haber subestimado a David. El tigre alado púrpura dorado se levantó lentamente del suelo, sacudiéndose los escombros y las astillas de madera. La viveza de su color púrpura dorado se hizo cada vez más pronunciada. Incluso sus alas comenzaron a batir rápidamente, con una frecuencia tan rápida que era casi imposible captarlas a simple vista. En un instante, los árboles cercanos experimentaron otra ráfaga violenta, colapsando y cayendo al suelo. El tigre alado púrpura dorado le mostró sus largos colmillos a David, sus ojos llenos de una fuerte intención asesina. Parecía decidido a matar a David aquí hoy, sin importar nada. Aunque el tigre estaba furioso, no lanzó un ataque inmediato contra David. En cambio, dio vueltas a su alrededor, buscando el mejor ángulo de ataque. David recordó las palabras de Viola al entrar al bosque mutante. La mayoría de los mutantes aquí poseían inteligencia, capaces de emplear tácticas y estrategias en combate. Estaba claro que el tigre alado púrpura dorado estaba empleando su propia inteligencia, apuntando a un único golpe mortal contra David. Finalmente, después de rodear el lado derecho de David, el tigre alado púrpura dorado no dudó más. Sus alas batieron rápidamente mientras se elevaba en el aire, lanzándose directamente hacia David. Con el impulso de sus alas, su velocidad era el doble que antes. Este fue también el último movimiento del tigre alado púrpura dorado. Utilizó sus alas para elevarse en el aire, descendiendo sobre su enemigo desde arriba para asestar un golpe letal. Con esta extraordinaria técnica, había derrotado a numerosos mutantes poderosos dentro del bosque mutante, asegurando su posición como el formidable mutante quinto clasificado allí.
El fuerte viento aullaba sobre la cabeza de David, mezclado con el olor acre que emanaba del cuerpo del tigre alado púrpura dorado. Emitió un leve rugido bajo. David se dio la vuelta e inclinó la cabeza para observar al tigre alado púrpura y dorado que se precipitaba hacia él. Esta vista horrorizó a Viola a su lado. Si el tigre se estrellara, incluso una pequeña colina se convertiría en una llanura y mucho menos en un cuerpo humano. No podía entender qué estaba haciendo David, congelado en un momento tan peligroso. ¿No era esto equivalente a cortejar a la muerte? Pensó en la base de su tribu Cui, recordando esos trozos de cerdo dompo. Viola apretó los dientes y levantó el abanico de hierro que tenía en la mano. Rápidamente recitó una serie de encantamientos crípticos y oscuros en voz baja, lo que provocó que el abanico de hierro se agrandara rápidamente en su alcance. Viento veloz, levántate. Viola gritó enojada. Hizo girar el ventilador de hierro agrandado en el aire, apuntándolo al tigre alado púrpura dorado que descendía rápidamente. Se levantó una ráfaga de viento veloz, llevando consigo escombros y grava, azotando hacia el tigre. El tigre alado púrpura dorado sintió el viento instantáneamente y su aura púrpura dorada formó instantáneamente un escudo protector alrededor de su cuerpo, haciendo que la ráfaga de Viola fuera tan ineficaz como si hubiera golpeado un barril de hierro. ¡Wow! Viola maldijo en silencio, su corazón se aceleró mientras observaba al tigre alado púrpura y dorado acercándose a David. En ese instante, se sintió condenada. Se perdió la base, se perdió el cerdo dompo, se perdió todo. Incluso sintió un poco de lástima por David, un sentimiento poco común. Incluso su viento con toda su fuerza parecía no tener ningún efecto en el estado actual del tigre alado púrpura dorado. Ella pensó que David no tenía opciones en este momento, y en este momento crucial, los ojos de David parecían estar medio cerrados. David no estaba soñando despierto, más bien, después de su batalla anterior con el tigre alado púrpura y dorado, de repente sintió como si hubiera comprendido algo. Una fuerza vaga e inexplicable circulaba dentro de su puño. Este poder superó al de su Shattered Void Fist, incluso haciéndolo sentir eufórico. Se quedó allí en silencio, absorbiendo la infusión de este poder en su cuerpo. Era como un río caudaloso que fluía sobre su puño, o la vasta galaxia cósmica que giraba a su alrededor. David pareció sentir una fuerza más allá de este mundo, creciente, abrumadora, vasta y opresiva. En ese momento, el sistema sonó de repente en el oído de David: timbre, felicitaciones al anfitrión por actualizar Shattered Void Fest a Galaxy Shattered Fest. Al escuchar la voz del sistema, David finalmente entendió. Resultó que durante su batalla anterior, su Shattered Void Fest había subido de nivel. El poder del Galaxy Shattered Fest rodaba continuamente sobre su puño, haciendo que David se emocionara cada vez más. Mientras tanto, el tigre alado púrpura dorado también había atacado directamente hacia él. Sus garras de acero estaban a solo un pelo de su nariz. Parecía tener una expresión de suficiencia. Viola se dio la vuelta, impotente. Todo parecía llegar demasiado tarde. Capítulo 275. Ya tengo novia. Justo cuando el resultado parecía predeterminado, David abrió lentamente los ojos y miró al tigre alado púrpura dorado. Una leve sonrisa se curvó en sus labios y su puño ya estaba cerrado, con estrellas girando en su superficie. ¿Puedo destruir galaxias? ¿A qué puede llegar un tigre como tú? En el momento siguiente, el puño de David salió disparado hacia adelante como un meteorito atravesando el cosmos a una velocidad más allá de la luz, estrellándose contra la cabeza del tigre alado púrpura dorado. El poderoso puño rugió como la galaxia del universo, atravesando el vacío, creando capas de ondas espaciales. Su impulso trascendió el universo entero, exudando un aura que ignoraba a todos los seres. Auge, un sonido ensordecedor rompió el espacio en fragmentos visibles. El Galaxy Shattered Fest de David golpeó con precisión el centro de la frente del tigre alado púrpura dorado. El inmenso impacto atravesó su cabeza y viajó por todo su cuerpo, causando que el cuerpo del tigre convulsionara, enroscándose como una masa retorcida. Después de eso, la fuerza del Galaxy Shattered Fest atravesó la dura piel del tigre en su muslo, saliendo como un arco iris. Todos los árboles a 100 metros detrás de él se vieron afectados, convirtiéndose en un área aplanada. ¡Ao! Como si fuera exprimido por la fuerza cósmica de la galaxia,
el cuerpo del tigre alado púrpura dorado se deformó severamente. Le abrieron un agujero del tamaño de un cuenco en la frente y la sangre brotó como agua de una presa rota. El suelo bajo sus pies se volvió de un rojo intenso. Solo un segundo antes, sus garras podrían haber cortado la garganta de David para darle un golpe letal. Se quedó mirando con los ojos muy abiertos, incapaz de comprender que el humano que tenía delante fuera tan formidable. Con solo un golpe, había enviado al tigre a la muerte. Su enorme cuerpo se estrelló contra el suelo, colapsando justo enfrente de David. Antes de que pudiera emitir algún gemido, su fuerza vital ya había desaparecido, el tono púrpura dorado de su cuerpo comenzó a desvanecerse e incluso sus alas se transformaron gradualmente en formas etéreas. Este movimiento, el Galaxy Shatterfest, había ejecutado a la bestia que ocupaba el quinto lugar en el bosque mutante en un instante, como un verdugo piadoso. Viola se quedó atónita en su lugar. Su simpatía anterior ni siquiera se había desvanecido todavía cuando ahora sintió una sensación de desconcierto. Había visto ese golpe de David de cerca y en persona, pensando que era solo un contraataque reflexivo. Ella no había previsto que fuera su técnica definitiva para asestar un golpe fatal. Esta comprensión le hizo darse cuenta de lo ridículos que habían sido sus pensamientos anteriores. La admiración y el asombro que antes se habían desvanecido de la expresión de Viola resurgieron en sus ojos. Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, no habría creído que David realmente había matado al tigre alado dorado púrpura. Para ella, era como una fantasía más allá de la realidad. David contempló el cuerpo sin vida del tigre a sus pies, frotándose el puño. Las estrellas que brillaban en su puño continuaron girando, y una sensación de ilusión y trascendencia que impregnaba la fuerza de la galaxia retrocedió gradualmente. David levantó la cabeza, miró a Viola, que lo miraba con los ojos muy abiertos, y le dedicó una leve sonrisa. Probablemente nunca hayas comido carne de tigre, Viola asintió con torpeza. No, nunca lo tuve. Ni siquiera entendía por qué respondía a la declaración de David. Ella sintió que en su presencia, involuntariamente haría cualquier cosa. La aparición de este pensamiento la sobresaltó. Después de todo, ella era la reina de la tribu Kui, elevada y distante. Como se encontró de repente abrigando estas extrañas ideas de sumisión a un humano, Viola rápidamente sacudió la cabeza, intentando recuperar la compostura. Sin embargo, no importa cuánto lo intentó, la imagen de la intervención divina de David de antes permaneció impresa en su mente. David volvió a mirar el cadáver del tigre a sus pies y la voz del sistema resonó en su oído. Timbre, felicitaciones al anfitrión por matar al tigre alado dorado púrpura y obtener un pronúcleo avanzado. Timbre, felicitaciones al anfitrión por desencadenar un golpe crítico 100 veces mayor y obtener 100 pronúcleos avanzados. Al igual que cuando mató a la pitón de 7 venenos, la recompensa fueron pronúcleos avanzados. Esto hizo que David entendiera que matar este tipo de mutante produciría la misma recompensa. Quizás solo al matar a los 3 mutantes mejor clasificados recibiría recompensas de mayor nivel. Sin embargo, eso no le importó. A solo 20 minutos de entrar al bosque mutante, ya había obtenido 200 pronúcleos avanzados. Me temo que no hay nadie en todo Westland World que pueda compararse con esta velocidad. Lo que es aún más importante es que David aún no ha extraído el cuerpo del tigre alado dorado púrpura, que es la recompensa más esperada para él. ¿Qué extraeré esta vez?, susurró David, con la palma cubriendo el cuerpo del tigre alado de oro púrpura. Timbre, felicitaciones al anfitrión por extraer 2 fragmentos de la varita del yermo. 2 fragmentos aparecieron ante David, brillando intensamente. Nada mal. David quedó bastante satisfecho con esta cosecha. Incluso si fueran solo fragmentos, estaba cada vez más cerca de completar la varita del yermo. Cuando recolectara 100 fragmentos, obtendría el tesoro que podría superar el Westland World. En ese momento, se convertiría en el verdadero rey de Westland World. Ya fueran los Erg o la misteriosa ciudad oscura, todos se convertirían en peldaños bajo sus pies. Luego de lograr todo esto, David se levantó y caminó hacia Viola. Haga que su gente se lo lleve. Tal vez pueda mejorar la dieta de sus subordinados, le dijo David con una sonrisa a Viola. Viola asintió de nuevo y, con un chasquido de dedos no muy lejos, varios miembros de la tribu Kui que habían estado en cuclillas cerca rápidamente corrieron.
Cuando vieron el enorme cuerpo del tigre alado de oro púrpura, sus expresiones fueron de sorpresa y exageradas. Siguiendo la mirada de Viola, inmediatamente comprendieron que David fue quien lo mató. Después de tragar nerviosamente, intercambiaron miradas. Estaban desconcertados sobre dónde había hecho su reina un amigo tan asesino. ¿Había pasado menos de media hora y el tigre alado de oro púrpura ya estaba muerto? ¿Quién creería eso? Reprimiendo su conmoción interior, hicieron un gran esfuerzo para levantar el cuerpo del tigre alado de oro púrpura y sacarlo del bosque de bestias. David y Viola lo siguieron afuera, aunque todavía había muchas bestias exóticas en la zona. David no tenía prisa. Después de todo, este se había convertido en su coto de caza y podía venir aquí cuando quisiera. No le preocupaba exterminar a todas las bestias de una sola vez, le quitaría mucha diversión y perdería oportunidades de practicar. En el camino de regreso a la base de la tribu Cui, Viola siguió lanzando miradas a David. Sintió que este humano frente a ella le daba cada vez más sensación de seguridad. Se estaba extendiendo una especie de consuelo que nunca había existido en su corazón. David, ¿todos los humanos tienen esposas?, preguntó Viola después de pensar por un momento. Al escuchar su pregunta, David quedó momentáneamente desconcertado, mirándola y diciendo, ya tengo novia, nuestras especies son diferentes. No pongas tu mirada en mí. Si Sally supiera sobre esto, probablemente se pondría celosa otra vez. Después de escuchar esto, Viola pareció entender algo, y una expresión compleja y ligeramente decepcionada apareció en sus ojos. Capítulo 276. La naturaleza de las mujeres. Antes de llegar a la base de Viola, David vio a Mandy esperándolo desde la distancia. Al ver la figura de David, Mandy se acercó apresuradamente. Esto sorprendió un poco a David. No había esperado que Mandy se convirtiera cada vez más en una persona normal, incluso sabiendo cómo saludarlo. Extendió la mano y le revolvió el pelo. Una vez dentro de la base, Viola rápidamente ordenó a sus subordinados que le sirvieran té a David. Era el mismo tipo de té que bebían los humanos, pero David no levantó la taza. Viola no se dio cuenta del comportamiento de David y solo lo miró y dijo, con la muerte del tigre alado púrpura y dorado, otras criaturas en Beastot definitivamente sentirán el peligro. Esto probablemente desencadenará una masacre de criaturas en el páramo. Fue una delicada reacción en cadena. Las criaturas del bosque de las bestias no eran solo adversarios, sino que dependían unos de otros. Si uno estuviera en problemas, los demás lo sentirían y reaccionarían en consecuencia. La muerte del tigre alado púrpura dorado ciertamente alertaría a otras criaturas sobre el peligro y podrían volverse más agresivas, atacando cualquier amenaza percibida. David no estaba preocupado por esto en absoluto. De hecho, esperaba que las otras 4 criaturas en Beastot no murieran. De lo contrario, tendría menos oportunidades según lo pensaba. Después de una pausa, David recordó a los Zerg del oeste y preguntó, ¿existen nidos Zerg solo en sus territorios? Imágenes de nidos Zerg densamente poblados y el enorme nido de la reina Zerg pasaron por la mente de David, dejándolo desconcertado. Lógicamente hablando, los Zerg eran actualmente la raza más fuerte en el páramo, tal vez incluso los gobernantes de facto. Su influencia debería extenderse más allá de sus propios territorios. Esto era incompatible con el brutal dominio que ejercían. Al escuchar la pregunta de David, Viola sacudió fuertemente la cabeza con una expresión preocupada. Los Zerg solían estar activos solo en sus propios territorios. Pero hace algún tiempo, durante nuestras patrullas, encontramos varios nidos Zerg subdesarrollados dentro de nuestro territorio. Entonces, comenzaron a expandir su influencia. Por eso Viola siempre había estado tan preocupada por el corazón de los Zerg. Tenía que detener las acciones de los Zerg antes de que atacaran a la tribu Cui. Con la fuerza actual de la tribu Cui, no podrían enfrentarse a la reina Zerg e incluso a algunas de las criaturas Zerg mutadas. El corazón de los Zerg se había convertido en su única esperanza. Desafortunadamente, hasta ahora, no tenía información sobre el paradero del corazón de los Zerg. Solo después de conocer a David puso todas sus esperanzas en él. Si hubiera sabido que David llegaría al páramo con las manos vacías, podría haber llorado de frustración. Sin embargo, David simplemente asintió después de escuchar, sin mostrar ninguna reacción inusual. Por las palabras de The Great Keeper, solo había oído hablar de los Zerg, y no de la tribu Cui o las 2 facciones de poder de la ciudad oscura. Claramente,
The Gravekeeper no creía que estas dos facciones representaran una amenaza para él. Las verdaderas amenazas eran los Zerg y los que tenían el verdadero dominio sobre el páramo, solo la raza Zerg. Este es también el enemigo al que finalmente se enfrentará David. Para establecer un punto de apoyo en el páramo, debe vencer a los Zerg e incluso destruirlos. Por cierto, ¿nunca ha aparecido gente de la Ciudad Oscura en tu territorio? Con conocimiento de dos de las tres potencias principales en el páramo, David ya sabía bastante. Aunque la Ciudad Oscura no era importante para él, sentía que era mejor estar preparado aprendiendo más. Viola negó con la cabeza, ella no tenía conocimiento sobre la situación allí. Ni siquiera sabía su ubicación exacta, solo que estaba al sur del páramo. Había enviado gente a investigar antes, pero habían regresado con las manos vacías, lo que había disminuido su interés en la Ciudad Oscura. Dado que su existencia no representaba ninguna amenaza para la tribu Kui, las dos facciones coexistieron pacíficamente. Quizás a la gente de allí no le gustan las disputas, explicó Viola. David sacudió la cabeza, indicando que no estaba de acuerdo. En este mundo, las disputas simbolizaban deseos, la mayoría de los cuales eran deseos de poder. David creía que cualquiera que pudiera sobrevivir en el páramo deseaba dominar. El comportamiento de la Ciudad Oscura le hizo pensar profundamente. O estaban esperando el momento oportuno o esperando una oportunidad. Cuando llegara el momento adecuado, podrían levantarse y cosechar las recompensas. David había visto esta táctica muchas veces antes, pero actualmente no le importaba la Ciudad Oscura. No tomaría medidas contra ellos a menos que se le acercaran primero. Sin embargo, si la situación fuera al revés, David se convertiría en su pesadilla. Después de un breve descanso, David se preparó para partir con Mandy. David, eso. Viola lo interrumpió rápidamente. ¿Qué pasa? David se giró para mirarla. Viola parecía un poco avergonzada y vacilante. Esto hizo que David entendiera rápidamente su intención. Con una leve sonrisa, sacó una porción de cerdo dompo del almacenamiento del sistema y la colocó sobre la mesa frente a ella. Este manjar se disfruta mejor mientras aún está caliente. Después de decir esto, David sonrió y se fue, dirigiéndose hacia su propia base. Al observar su figura alejarse, Viola tomó alegremente el cerdo dompo. Desde la batalla de David con el tigre alado dorado púrpura, ella había estado anhelando este manjar. Cuando David estaba a punto de irse, ella no pudo contener más sus emociones y lo soltó. No esperaba que algún día un trozo de comida la conmoviera. Pero para David, comer era una naturaleza inherente a las mujeres y también era una de las mejores maneras de comprender e influir en una mujer. De regreso a la base, David primero sacó una botella de agua mineral del almacenamiento y comenzó a beber. La razón por la que no bebió el agua que Viola le había traído fue que siempre tenía que tener cuidado con los riesgos potenciales. Aunque Viola lo comía en ese momento, seguía siendo la reina de la tribu Kui y era necesaria una actitud cautelosa. Después de terminar el agua, David miró a Mandy que estaba parada junto a la puerta y de repente se le ocurrió una idea. Pensó que sería una buena idea fabricar un arma para ella. Al recordar el trozo de hierro abisal que había extraído, David lo sacó inmediatamente. Mirando el oscuro y duro hierro abisal, activó la función de modificación y rápidamente lo transformó en una daga de 3 filos. Los afilados bordes triangulares y los surcos de sangre extendidos agradaron a David. Se lo entregó a Mandy. Esta será tu arma de ahora en adelante. Pruébala y comprueba si te resulta cómoda. Mandy sostuvo la daga de 3 filos y asintió con curiosidad. Luego ejecutó una serie de técnicas de cuchillo ante David con facilidad, y estas técnicas eran bastante similares a la manipulación de la espada espacial de David. Genial. En futuras batallas, no confíes solo en la fuerza bruta. Con esta daga, incluso los inmortales dejarán unas cuantas libras de sangre antes de poder escapar. Mandy asintió con una comprensión algo incierta, luego guardó con amor la daga de 3 filos entre su ropa. Capítulo 277. Los 3 hermanos de la Ciudad Oscura. Bajo el cielo nocturno del páramo, se extendía un abismo de oscuridad, acompañado de una aura pesada que convertía este lugar en una apariencia del infierno en la tierra. En la parte más al sur del páramo, una ciudad solitaria se alzaba en una vasta extensión de tierra.
La ciudad era completamente negra, incluso los guardias en las puertas de la ciudad vestían armaduras negras y empuñaban grandes espadas negras. Parecía como si se fusionaran deliberadamente con la oscuridad de la noche, creando un aire de misterio y pesadez que dejaba a uno sin aliento. Sin embargo, en la puerta de la ciudad, un solitario trazo de pintura azul deletreaba Ciudad Oscura. Esta era la fortaleza de una de las tres facciones principales del páramo, la base de la Ciudad Oscura. Dentro de un palacio brillantemente iluminado en el corazón de la ciudad, tres hombres estaban sentados juntos. Los guardias de la entrada vigilaban los alrededores. Hermano mayor, segundo hermano, nuestros espías informaron que una persona del día del apocalipsis ha llegado a la tribu Cui. ¿Es esto cierto o falso? Preguntó el hombre sentado en el borde. El hombre en el medio asintió, pensativo y respondió, yo también he oído hablar de eso. Parece que este asunto le ha traído algunos beneficios a Viola, esa mujer. Hermano mayor, ¿qué opinas de esto? Ambos hombres volvieron su mirada hacia el hermano mayor, sentado al frente. Estos tres hombres eran los gobernantes de la Ciudad Oscura, también conocida como los Tres Hermanos. El hermano mayor se llamaba Dark Dragon, un esper tipo viento de nivel 11, el segundo hermano era Dark Tiger, un esper tipo trueno de nivel 10, el tercer hermano era Dark Leopard, un esper tipo fuego de nivel 9. Como David, estos tres hermanos también vinieron del día del apocalipsis. Sin embargo, a diferencia de David, llegaron misteriosamente al páramo un día después del apocalipsis y gradualmente establecieron la Ciudad Oscura y su propia organización. Al escuchar las palabras de sus hermanos, Dark Dragon sonrió levemente, ya sea que Viola haya traído a esa persona o no, la tribu Cui eventualmente será tragada por nosotros. Además, ¿quién entre los humanos en el páramo tiene un poder más fuerte que los tres, nosotros, hermanos? Sus palabras hicieron que sus hermanos se echaran a reír. Ja ja ja. El gran hermano tiene razón. ¿Qué tipo de clima puede lograr la tribu Cui bajo el gobierno de una mujer? Al final, no son más que un grupo de zombies, lejos de ser nuestros iguales. Ambos tienen razón. Nuestro principal enemigo ahora son los Zerg. Una vez que obtengamos el corazón de los Zerg, todo el páramo pertenecerá a nosotros tres hermanos. En ese momento, estableceremos nuestra propia nación, un verdadero asombro. Hazaña inspiradora. Las palabras de Dark Leopard fueron recibidas con silenciosos asentimientos de Dark Dragon y Dark Tiger. Aunque no se habían enfrentado abiertamente con los Zerg o la tribu Cui durante mucho tiempo, su objetivo de gobernar el páramo estaba siempre presente. Para ello, enviaron en secreto a muchos espías para infiltrarse en los territorios de los Zerg y la tribu Cui, asegurándose de que serían los primeros en enterarse de todos los acontecimientos externos. Entonces, cuando David conoció a Viola, en el momento en que se vieron, los espías inmediatamente transmitieron esta noticia a los tres hermanos. Habían sido pacientes, esperando el momento oportuno, esperando la oportunidad perfecta. Una vez llegado ese momento, desatarían todo el poder que habían ido acumulando, capaz de lograr resultados asombrosos. Sin embargo, el espía también mencionó que esta persona mató a un tigre alado dorado púrpura hoy. Dark Tiger reflexionó en voz alta. ¿Un tigre con alas de oro púrpura? Es una bestia inteligente con una fuerza considerable. ¿Esa persona realmente logró matarlo? Dark Leopard cuestionó, desconcertado, al escuchar las palabras de su segundo hermano. Dark Tiger asintió, confirmando que la información era cierta. Él también encontró este asunto desconcertante. ¿Cómo podría un joven común y corriente matar a un poderoso tigre alado de oro púrpura? Sospechaba que podría haber algo inusual en esta situación. HMPH. Solo una criatura bestial. Comparado con el tigre de llamas devoradoras de mi segundo hermano, ese tigre alado púrpura dorado no es más que un hermano pequeño. No hay necesidad de sorprenderse tanto al matarlo. Las palabras de Dark Dragon hicieron que los otros dos asintieran con la cabeza. Sí, segundo hermano. Escuché que tu tigre de llama devoradora se ha actualizado nuevamente. ¿Incluso puede sufrir una segunda mutación? Dark Tiger asintió con orgullo. El tigre de la llama devoradora era una bestia única que había estado criando. Justo ahora, al alimentarlo con una cantidad sustancial de pronúcleo avanzado,
le había permitido alcanzar un estado en el que podía sufrir una segunda mutación, mejorando enormemente su fuerza. Perfecto. Cuando llegue el momento, debemos mostrarles a los Zerg y a la tribu Kui la fuerza de nosotros tres hermanos. Después de más discusión, Dark Leopard dijo de repente: Hermano mayor, no he salido de Darkseid en mucho tiempo. ¿Qué tal si el segundo hermano sale mañana para experimentar el mundo exterior nuevamente? Quizás también pueda darle a ese joven una pequeña lección mientras lo hace. Dark Leopard se frotó las manos con entusiasmo. Esto hizo que Dark Dragon se riera y asintiera con la cabeza. Los tres hermanos habían estado esperando una oportunidad, aunque recibían informes diarios de sus espías sobre el mundo exterior, la información precisa y de primera mano era otra cosa. Como Dark Dragon ya había estado considerando esto, y ahora que Dark Leopard lo había mencionado, naturalmente estuvo de acuerdo. Al ver su aprobación, Dark Leopard se emocionó instantáneamente. Hermanito, recuerda ocultar tu fuerza tanto como sea posible y evitar problemas innecesarios. Hemos estado ocultos durante bastante tiempo, no podemos dejar que nadie sepa tu verdadera fuerza. De lo contrario, cuando tengamos la oportunidad de lanzar un ataque a gran escala contra estas dos tribus será desventajoso para nosotros. Le aconsejó Dark Tiger. No te preocupes, segundo hermano. No causaré problemas. Dicho esto, los tres se retiraron a sus respectivas habitaciones para descansar. Tumbado en la cama, Dark Dragon seguía reflexionando sobre qué tipo de fuerza poseía realmente este joven. Pero cuando consideró que la persona era simplemente un recién llegado al páramo, ¿cómo podría compararse con nativos como ellos? Entonces, decidió que esta persona no valía la pena el esfuerzo mental y dejó de pensar en ello. Temprano a la mañana siguiente, Dark Leopard partió de Darkseid con un subordinado cercano, dirigiéndose hacia la parte oriental del páramo. En el camino, se enfrentó a numerosas bestias zombies, a las cuales aplastó con su gran martillo de hierro. Al mismo tiempo, David acababa de despertar. Después de tomar un desayuno sencillo con los elementos que recuperó del almacenamiento del sistema, partió con Mandy hacia la base de Viola. Necesitaba aprovechar el tiempo para matar más criaturas zombies aquí, reunir más pronúcleos y descubrir más secretos del páramo. Se había dado cuenta de que su nivel actual todavía no era lo suficientemente alto. Si tuviera que enfrentarse a los Zerg y a los enigmáticos individuos de la ciudad oscura, necesitaba estar completamente preparado. En su opinión, nunca entraba en una batalla sin estar preparado, por lo que aceleró el paso hacia la base de Viola. Capítulo 278, El frenesí del aventurero. En ese momento, Viola estaba esperando afuera de la base la llegada de David. Después de pasar un día con este humano, Viola se sorprendió al descubrir que su corazón no podía calmarse. A lo largo de la noche anterior, la figura de David siguió apareciendo en la mente de Viola, para su asombro. Esto fue digno de mención porque Viola, como reina de la tribu Kui, era muy perspicaz. A sus ojos, los simples humanos difícilmente merecían su atención. Antes de encontrarse con David, su intención era darle una lección y, si era necesario, convertirlo en un cadáver en el páramo. Sin embargo, Viola no había previsto quedar tan cautivada por David que se encontró esperando ansiosamente su aparición temprano en la mañana. Esta sensación la dejó perpleja. ¿Podría ser por ese cerdo Dompo? Viola murmuró confundida para sí misma. Sin embargo, sentía que la figura hermosa y erguida de David era más atractiva para ella que el cerdo estofado que se deshacía en la boca. Justo temprano en la mañana, ¿me estás esperando? Justo cuando Viola estaba perdida en sus pensamientos, la voz magnética de David sonó en sus oídos. Viola quedó momentáneamente atónita y rápidamente levantó la cabeza para ver a David mirándola con una leve sonrisa. Esto hizo que su rostro se sonrojara en un instante. Yo, acabo de salir a caminar. Después de reflexionar un rato, Viola logró encontrar una excusa tan poco convincente. Luego comenzó a caminar de un lado a otro en un intento de ocultar su vergüenza. Al observar su comportamiento inusual, David se limitó a sonreír. Hoy continuemos nuestro viaje al bosque de las bestias. David declaró directamente su objetivo del día. Había estado anhelando las 4 poderosas bestias exóticas que quedaban allí, si no fuera por el hecho de que pensaba que el tiempo estaba de su lado,
Se habría apresurado con entusiasmo al bosque de las bestias para librar una feroz batalla con esas bestias exóticas. Al enterarse de que David tenía la intención de visitar el bosque de las bestias nuevamente, Viola inmediatamente frunció el ceño. Había planeado llevar a David a otro lugar donde se sabía que las criaturas zombies aparecían con frecuencia hoy en día, pero él inmediatamente había puesto su mirada en el bosque de las bestias. El bosque de las bestias ahora se había vuelto aún más peligroso que cualquier otra área. Sin duda estuvo lleno de matanza. Esas 4 bestias exóticas habían detectado el olor del peligro tras la muerte del tigre alado púrpura dorado. Debieron haberse vuelto inquietos y ahora estaban en constante espera para la batalla. La situación había cambiado drásticamente desde ayer. Si bien reconocía las habilidades de David hasta cierto punto, esas 4 bestias súper exóticas eran materia de pesadillas incluso para su tribu Cui. ¿Cómo podría un solo ser humano como David aventurarse? Viola pensó que David se estaba volviendo demasiado orgulloso de sí mismo, por lo que dijo con una expresión seria: el bosque de las bestias es demasiado peligroso ahora. Lo más probable es que las 4 bestias exóticas se hayan vuelto frenéticas. La araña caliente santa de la velocidad del trueno, Frasty el elefante de 1000 colmillos, la tortuga divina de 5 elementos y el ciempiés infernal son las otras 4 bestias exóticas que quedan en el bosque de las bestias. Su fuerza es mucho mayor que la del tigre alado púrpura dorado. Si aún quieres ir, puedes terminar muerto en el bosque. Viola no estaba exagerando. El bosque de las bestias se había sumido en el caos durante la noche. Tan pronto como esas 4 bestias exóticas vieron el cadáver del tigre alado púrpura dorado, sintieron que un peligro inexplicable se acercaba a ellos. Había encendido sus instintos salvajes, impulsándolos a comenzar una masacre frenética de otras bestias exóticas en el bosque. Este frenesí incluso se extendió a las áreas que rodean el bosque de las bestias. Como resultado de esta masacre, sus fortalezas se amplificaron aún más, exudando débilmente una presencia comparable a la de los Zerg. El infierno centípede mejor clasificado fue particularmente autoritario. Como único atributo compartido con los Zerg, había sufrido 3 mutaciones increíbles. Actualmente, en términos de fuerza, velocidad, tamaño y destreza general, superó a todas las demás bestias exóticas. Incluso la fuerza combinada de las otras 3 bestias super exóticas no podía igualarla. Habiendo sobrevivido en el páramo durante tanto tiempo y familiarizada con los comportamientos de estas bestias exóticas, Viola entendió naturalmente esta dinámica. Ella no quería que David caminara hacia su propia muerte. Hoy te llevaré a otro lugar. Aunque la fuerza de las criaturas zombies allí no es comparable a la de esas 4 bestias exóticas, siguen siendo oponentes formidables en el páramo. Después de decir esto, Viola levantó la cabeza para mirar a David. Al escuchar su sugerencia, David asintió levemente, lo que permitió a Viola soltar un suspiro de alivio. Creía que había logrado evitar una crisis. No solo no quería que David fuera al bosque de las bestias, sino que tampoco quería ir allí ella misma. No sabía que las siguientes palabras de David le harían darse cuenta de que se había apresurado demasiado en su alivio. David asintió y luego sacudió la cabeza, hablando: si esos 4 tipos aparecieran juntos, ¿cuáles son mis posibilidades de ganar? Después, adoptó una expresión contemplativa, como si analizara las fortalezas de esas 4 bestias exóticas. La boca de Viola se torció con incredulidad mientras miraba a David. En ese momento, sintió que la persona que tenía delante no era un humano, sino un aventurero loco. Solo la presencia de una sola bestia exótica dejó a todos atemorizados, pero él estaba contemplando métodos para lidiar con los 4 simultáneamente. ¿Quién creería tal cosa si se dijera en voz alta? Si ese es el caso, entonces tendré que matarlos. Parece que necesitaré comer otra fruta genética. David parecía haber encontrado su respuesta y casualmente sacó una fruta genética del almacenamiento del sistema y se la comió justo enfrente de Viola. Viola se quedó allí en un estado de confusión, sin saber qué decir. Sabía que, dijera lo que dijera, no cambiaría las acciones de David. Por lo tanto, ella solo pudo suspirar impotente. Al mismo tiempo, escudriñó de cerca el aura de David y descubrió que debajo de su físico robusto circulaba constantemente una energía hirviendo. A pesar de esto, Viola no podía garantizar que David pudiera derrotar a las otras 4 bestias exóticas.
No obstante, David se giró y se dirigió hacia el bosque de las bestias con Mandy. Te sugiero que sigas el ritmo. De lo contrario, tu base no alcanzará su máximo potencial ni siquiera después de 100 años. El cerdo dompo que comiste anoche podría ser el último. Viola, que inicialmente había considerado regresar a escondidas a su base, rápidamente siguió a David al escuchar sus palabras. Viola creía que la base podría construirse gradualmente. Sin embargo, el cerdo dompo era una necesidad esencial. En poco tiempo, los tres habían llegado al borde del bosque de las bestias. A su llegada, un fuerte olor a sangre invadió el aire. Cadáveres de bestias exóticas no identificables cubrían el suelo. Sus fallecimientos fueron espantosos, a algunos les cortaron la cabeza, dejando al descubierto la pálida materia cerebral, mientras que otros estaban partidos en dos con huesos esparcidos por todas partes. Incluso Viola, que se había acostumbrado a esas escenas, sintió náuseas. Se tapó la boca y miró los cadáveres de estas bestias exóticas. Parecía que la noche anterior había sido una prueba infernal para las bestias exóticas ordinarias. Al pisar estos restos, David abrió el camino, seguido por Mandy y Viola a ambos lados. La razón por la que David trajo a Mandy fue para ayudarla a adaptarse rápidamente al ambiente matadero de aquí, ayudándola a aclimatarse al páramo. Además, mejorar sus habilidades de combate a través de la experiencia práctica también fue una buena elección. Los tres continuaron adentrándose en el bosque de las bestias. Capítulo 279. Un desafío insuficiente. Tercer señor, este territorio pertenece a la tribu Kui. Se dice que su reina, Viola, es una mujer guapa. Ah, ¿entonces es así? En ese caso, hoy lo pasaré bien, jeje. Fuera del territorio de la tribu Kui, Dark Leopard y su subordinado cercano, que habían venido de Dark City, miraron el área con emoción en sus rostros. Dark Leopard había salido esta vez para recopilar información sobre la fuerza actual de los Zerg y la tribu Kui, así como para ver quién era el humano recién llegado al páramo. Más importante aún, quería relajarse un poco. Como humano que había estado en el páramo desde el principio, no había visto a una mujer en mucho tiempo. En Dark City, las criaturas eran principalmente monstruos no muertos que habían domesticado y utilizado para defensa y trabajo pesado. No había ninguna mujer. Para Dark Dragon y Dark Tiger, que eran mayores, esta situación era soportable, pero para el joven Dark Leopard era bastante tortuosa. Había puesto sus ojos en Viola, la reina de la tribu Kui, desde el principio. La información traída por los espías había revelado que Viola era hermosa. A pesar de ser de la tribu Kui, no se quedó atrás de las mujeres humanas en términos de figura o apariencia. Esto hizo que Dark Leopard estuviera bastante ansioso, deseando poder salir inmediatamente y divertirse con esta exótica belleza. Sin embargo, sus hermanos mayores habían dado órdenes estrictas. A nadie se le permitía salir de la ciudad sin su permiso. Entonces, Dark Leopard solo podía fantasear con la apariencia de Viola todos los días, con la esperanza de disfrutar de escapadas románticas con ella en sus sueños. Fue solo gracias a la aparición de David que finalmente obtuvo la oportunidad de salir de la ciudad. Esto lo mantuvo emocionado y anticipando durante todo el viaje. Pensando en la belleza que pronto tendría en sus manos, Dark Leopard no pudo evitar frotarse las manos con emoción. En ese momento, sintió una fuerte aura de malevolencia que emanaba de un gran bosque cercano. ¿Una bestia exótica? Dark Leopard quedó momentáneamente aturdido, reconociendo inmediatamente el aura como la de una bestia exótica. Sin embargo, lo que le sorprendió fue la intensidad del aura. Era tan fuerte que parecía llegar al cielo. Al darse cuenta de que el oponente no era solo una bestia exótica ordinaria, Dark Leopard pensó que incluso podría ser una bestia súper exótica. Después de un momento de contemplación, decidió que valía la pena investigar. A veces, la verdadera fuerza de ciertas bestias exóticas podría significar cambios en el equilibrio de poder entre las otras dos fuerzas en el páramo. Matar a esta bestia exótica podría incluso brindarle la oportunidad de mejorar su propia fuerza. Vamos. Entraremos en este bosque y veremos qué está pasando. Si existe la posibilidad, traeré de vuelta el cuerpo de esta bestia súper exótica. Quién sabe, una vez que el gran hermano esté feliz, podría permitirme salir del bosque. Ciudad más libremente y así podré pasar tiempo con Viola todos los días.
dijo Dark Leopard y voló hacia el bosque, seguido de cerca por su subordinado cercano. Al poco tiempo, los dos llegaron debajo de un gran árbol. Tercer señor, el olor aquí es increíblemente fuerte. Es como si acabara de tener lugar una batalla. Su subordinado se tapó la nariz y dijo, abrumado por el fuerte olor a sangre en el bosque. Dark Leopard también notó el olor y vio varios cadáveres de bestias exóticas en el suelo. Aunque espantosas, había presenciado escenas similares muchas veces antes y no les prestó atención. Solo unas pocas bestias exóticas muertas. Sigamos avanzando. Mirando los cadáveres, Dark Leopard continuó caminando hacia adelante. Para no alertar de posibles amenazas, optó por caminar y utilizó el denso follaje para ocultar sus movimientos. Del otro lado, David, acompañado por Viola y Mandy, llegó lentamente al centro del bosque. Era el lugar donde ayer había luchado contra el tigre alado púrpura y dorado. Los cuerpos del apitón de 7 venenos y del tigre alado púrpura dorado no estaban a la vista, solo quedaban 2 enormes esqueletos, lo que indicaba que habían sido devorados por otras bestias exóticas. El olor aquí se está volviendo más fuerte. Deberían estar más adelante, dijo Viola mientras sacaba un abanico plegable de algún lugar y miraba hacia la densa maleza. David asintió y siguió avanzando. Viola rápidamente siguió el paso de David. Con su fuerza actual, solo podía manejar bestias exóticas relativamente más débiles como la pitón de los 7 venenos. Si se encontraran con una de las 4 bestias super exóticas, ella no tendría ninguna posibilidad. Por lo tanto, necesitaba permanecer cerca de David por seguridad. Justo cuando habían caminado unas pocas docenas de metros y atravesado los densos árboles, de repente apareció ante ellos una vasta área abierta. El terreno abierto estaba cubierto de rocas grandes y pequeñas, y algunos árboles gigantes que se habían marchitado y caído al suelo ahora estaban comenzando a descomponerse. La fuerte aura malévola que habían sentido antes parecía emanar de este espacio abierto. David entrecerró los ojos y examinó cuidadosamente cada rincón del área. Sin embargo, dondequiera que posara su mirada, eran principalmente rocas y madera podrida, sin signos de movimiento. Extraño, ¿por qué no hay nada aquí? Viola también notó la anomalía y murmuró. En ese momento, un sonido extremadamente débil vino de debajo de un tronco de árbol en descomposición con un diámetro de unos 2 metros. El sonido fue fugaz, pero David aún así lo captó. Levantó la mano y su habilidad Tika se lanzó instantáneamente hacia la madera en descomposición. Al instante, el robusto tronco del árbol fue corroído por el poder de David. Lo que había detrás del baúl poco a poco se fue revelando. Era una araña del tamaño de una piedra de moler. Todo su cuerpo era completamente negro y tenía 8 patas gruesas y poderosas a cada lado de su cuerpo. La mitad de su cuerpo emitía una luz tenue y su pequeña cabeza tenía 4 ojos en forma de bombilla. Su boca parcialmente abierta revelaba hileras de dientes densamente agrupados. Al ser descubierta por David, la araña rápidamente se arrastró sobre una gran roca y los miró con el rostro lleno de ira, como si David hubiera interrumpido su festín. En ese momento, David también notó que la araña acababa de estar devorando a un lobo gris mutado y fue interrumpida por él. Viola fue la primera en reconocer esta araña. La araña caliente santa de la velocidad del trueno. Ocupa el 4.º lugar entre las 5 bestias super exóticas del bosque de las bestias, con una fuerza el doble que la del tigre alado púrpura dorado. Viola involuntariamente retrocedió 2 pasos, aparentemente intimidada por el aura que emanaba de Thunderspeed Saint Hotspatter. Mientras tanto, David observó a Thunderspeed Saint Hotspatter con una expresión ligeramente decepcionada. Había pensado que esta vez podría enfrentarse a las 4 bestias super exóticas restantes, pero además de esta araña, no había otras bestias exóticas cerca. Solo uno de ellos simplemente no es suficiente para ser un desafío. David sacudió la cabeza. Este comentario llevó a Viola al límite. Ella abrió mucho los ojos en estado de shock y miró a David como si sospechara si esas palabras realmente habían salido de su boca. ¿Una bestia super exótica que ocupa el 4.º lugar en el bosque de las bestias no era suficiente para él? Era una bestia super exótica. Era más que capaz de aniquilar a todos los monstruos no muertos ordinarios. ¿Cómo podría volverse insignificante a los ojos de David? Viola estaba cada vez más intrigada por la naturaleza misteriosa de David y comenzó a preguntarse sobre la fuerza que escondía.
Capítulo 280 Esquemas tortuosos. Thunder Speed Sand Hat Sparrow miró el cadáver del lobo gris mutado frente a él y luego levantó la cabeza para mirar a David. Su cabeza cubierta por los ojos giraba constantemente, sintiendo el peligro en el que se encontraba. A pesar de esto, la criatura no mostraba ningún signo de miedo, en cambio, emitió provocativamente un par de gritos escalofriantes hacia David. Los gritos eran particularmente espeluznantes, parecidos a los de una criatura desconocida que salía arrastrándose del infierno. Incluso después de sus gritos, comenzó a avanzar hacia David. Púas afiladas cubrían sus delgadas piernas y su poderosa fuerza hizo que el suelo debajo de él se abriera con cada paso. No es bueno. El Thunderspeed Sand Hat Sparrow está en modo batalla ahora, y probablemente vea todo lo que está frente a él como un enemigo. Una vez que entre en combate, probablemente estaremos en problemas, continuó hablando Viola. Los aspectos aterradores de Thunderspeed Sand Hat Sparrow. Sus cejas se fruncieron profundamente. Ella sabía que David tenía fuerza, podría matar a un tigre alado de color púrpura y dorado, pero la criatura frente a ellos era la bestia súper exótica clasificada en cuarto lugar en el bosque de las bestias. Su fuerza superó a la del tigre alado púrpura dorado en varios aspectos. Al observar el cadáver fresco del lobo gris, Viola supuso que Thunderspeed Sand Hat Sparrow acababa de cazarlo. En otras palabras, el aura de batalla de su reciente pelea aún no se había desvanecido cuando tropezaron con él. De repente, Viola se sintió desafortunada. Una Sand Hat Sparrow a la velocidad del trueno en todo su potencial de combate era aterradora, y ella sabía lo temible que era. Volvió la cabeza para mirar a David, pero su expresión permaneció despreocupada. Después de pensar por un momento, Viola decidió que, pase lo que pase, tenía que persuadir a David para que abandonara este lugar peligroso. El oponente al que se enfrentaron esta vez había superado sus expectativas y ella no quería morir aquí. David, vámonos. Realmente no somos rival para esta criatura. Viola vaciló y pronunció estas palabras. Al escucharla, David la miró y dijo con una sonrisa, quédate aquí obedientemente. Yo te protegeré. Más tarde, podrás dejar que tus subordinados prueben su cuerpo. No es una mala elección. David jugó con el colgante circular de jade en su mano, su tono era relajado. Pero esta es la araña caliente santa de la velocidad del trueno. La bestia exótica clasificada en cuarto lugar en el bosque de las bestias. Incluso los Zerg tomarían algo de tiempo para lidiar con ella. Ya no quiero la base ni el cerdo dompo. Solo espero que te vayas de aquí rápidamente. La expresión de Viola se volvió más seria a medida que hablaba. Viola admitió que efectivamente había seguido a David hasta aquí por esas dos cosas. Sin embargo, ahora sentía que ya no eran importantes. Su vida era lo que más importaba. En otras palabras, Viola creía que la vida de David era la más importante. Después de un día y medio de estar juntos, había aprendido sobre la fuerza de este humano. Pero aún así, nadie podría manejar a estas cuatro bestias súper exóticas. Espero que pueda salir con vida, dijo suavemente como palabra de despedida. ¿Salir con vida? Aceptaré tus buenos deseos, respondió David, luego miró a Mandy. Mandy entendió su mirada y agarró con fuerza su daga de hoja triangular antes de cargar hacia Thunderspeed Sand Hat Sparrow. En este momento, Thunderspeed Sand Hat Sparrow los vio hablando, pero ignorando por completo su presencia. Esto lo enfureció. Después de todo, era el gobernante del bosque de las bestias. ¿Cómo podrían los simples humanos y los miembros de la tribu Kui ignorarlo? Junto con su reciente batalla, su sed de sangre no había disminuido por completo. Rápidamente cargó hacia Mandy. Mientras se acercaba a Mandy, de repente usó sus patas con púas para impulsarse del suelo, saltando alto en el aire. Las afiladas púas, brillando como hojas recién afiladas, emitían una luz fría mientras apuntaban a cortar la cabeza de Mandy sin dudarlo. Armada con la daga de hoja triangular, Mandy permaneció completamente serena. Su velocidad aumentó en un abrir y cerrar de ojos, y levantó la daga para cortar el abdomen de Thunderspeed Sand Hat Sparrow mientras se lanzaba hacia ella. Sin embargo, Thunderspeed Sand Hat Sparrow era particularmente astuto y ya había visto el patrón de ataque de Mandy. Justo cuando la daga de hoja triangular estaba a punto de tocarla, la araña giró abruptamente en el aire, su boca llena de dientes se abrió de par en par y se dirigió hacia el brazo de Mandy.
Emitiendo un sonido de excitación mientras lo hacía, Mandy inmediatamente lo evadió, pero su velocidad aún era un poco lenta, lo que provocó que Thunderspeed Saint Spider le infligiera un corte en el brazo. Al ver la carne recién expuesta desgarrada tan rápidamente, Mandy se puso furiosa. Sus cejas se fruncieron con fuerza mientras agarraba la daga de hoja triangular y cargaba una vez más contra Thunderspeed Saint Spider. La Thunderspeed Saint Spider, ahora exitosa en su ataque, continuó balanceando sus piernas y entablando combate con Mandy. La daga de triple filo forjada con hierro místico era increíblemente dura y afilada, provocando que volaran chispas con cada impacto contra sus piernas. Ella y Thunderspeed Saint Spider intercambiaron golpes, apuntando implacablemente a los puntos débiles de cada uno. Los escombros de las rocas destrozadas y los árboles marchitos que los rodeaban eran testimonio de su feroz batalla, aunque el nivel de David estaba relacionado con la fuerza de Mandy, al final ella seguía siendo un hombre de paja. Por lo tanto, todavía había una ligera brecha entre sus habilidades y la verdadera fuerza de David. Ella no podía liberar completamente su potencial, mientras tanto, Thunderspeed Saint Spider fue implacable, desgastando lentamente a Mandy. Mientras continuaba la batalla, sufrió más heridas. Al observar la escena del combate, Viola se puso aún más ansiosa. Desde su perspectiva, Thunderspeed Saint Spider tenía una ventaja abrumadora. A diferencia del tigre alado púrpura dorado, esta criatura poseía una variedad de métodos de ataque y era lo suficientemente astuta como para discernir los patrones de ataque de su oponente. Participar en él fue una tarea muy problemática. Viola volvió a mirar a David y le dijo con urgencia, no, simplemente no somos rival para ello. Deberíamos retirarnos ahora mientras podamos. Si esperamos más, no tendremos tiempo. Incluso si David no interviniera, ella sentía que el resultado ya estaba claro. Sin embargo, David permaneció inmóvil, parado allí y observando a Mandy atacando a Thunderspeed Saint Spider. David le había ordenado a Mandy que participara en combate, no con la intención de derrotar instantáneamente a Thunderspeed Saint Spider. Sabía que la fuerza actual de Mandy solo podría ser suficiente para manejar una pitón de 7 venenos. Ella simplemente no era rival para el enemigo actual. La razón por la que hizo que Mandy peleara era doble. Primero, quería que ella se adaptara al entorno lo más rápido posible y, segundo, quería comprender los métodos de ataque de Thunderspeed Saint Spider. Durante la batalla de ese momento, se había dado cuenta de que esta criatura era realmente tan feroz como Viola había descrito y empleaba tácticas astutas. Esto indicó que era mucho más inteligente que el tigre alado púrpura dorado e incluso superó en inteligencia al 80% de otras bestias exóticas. Esto le dio a David una comprensión más clara. Sin embargo, la expresión de David se mantuvo sin cambios. Para él, no importa cuán fuerte fuera una araña, ¿podría realmente compararse con un humano? Además, había llegado al mundo baldío plenamente consciente de que enfrentaría innumerables desafíos y horribles monstruos no muertos. Sabía que no podía retirarse. Tenía la fuerza para matar a esta criatura en su propio territorio.